Para el día 14 de septiembre, trabajando de forma conjunta Tesorería, Obras Públicas, Oficialía y Contraloría, para recibir de acuerdo los lineamientos que nos proporciona la Auditoría Superior del Estado. Históricamente se presentaron la administración saliente 2012-2015, todo el cabildo, y entregaron a la administración actual. En términos del artículo 52, inciso 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, recibo de los informes anuales que se han presentado los regidores de nuestro ayuntamiento respecto de las comisiones que fueron asignados de acuerdo a la misma ley en su capítulo 6, las cuales han sido de gran utilidad para el informe que estoy rindiendo, además de cumplir con sus responsabilidades normales, debatiendo, analizando y tomando acuerdos de grupo. La Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte está a cargo de la regidora Ana Dael Reyes. Comisión de Fomento Industrial, Comercio y Acceso a la Información Pública, a cargo de la regidora María Muñoz Ledo Viveros. Comisión de Planeación, Programación, Desarrollo, Salud y Asistencia Social, a cargo de la regidora Verónica Magaña Duarte. Comisión de Asuntos Agropecuarios y Pesca, a cargo del regidor Nahum Barrera Guzmán. Comisión de Desarrollo y Obras Públicas, a cargo del regidor José Antonio Espinosa Torres. La Tesorería, a cargo de la licenciada Alejandra Coria, es un órgano destinado, por un lado, a la recaudación de los ingresos municipales conforme lo establecido, a las leyes fiscales, y otro para ejercer y vigilar el ejercicio del gasto público. El presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio de enero a diciembre de 2016, recursos propios 4.130.650, participación de la Federación, gasto corriente 19.368.000 pesos, fondo de aportación federal 10.892.815, fondo de aportaciones federales 6.994.836, contingencias económicas 2015 750.171, fortalece 2.971.370, servicios públicos municipales 958.114, total de ingresos presupuestados para el ejercicio 2016 46.065.960, tomando en cuenta en que el presupuesto de ingresos que se presupuestó, se programaron los gastos con la metodología de análisis descrito al inicio de esta sesión, cuyo resumen describo a continuación. Gastos de operación 23.498.654, fortalecimiento municipal, fondo 4, 6.994.836, obra pública, fondo 3, 10.892.815, obra pública, programa contingencias económicas 2015, 750.171, obras públicas, programa Fortalece 2016, 2.971.370, obras públicas, servicios públicos municipales 958.114, total de egresos 46.065.960. El Departamento de Tesorería, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, presentó la situación financiera que guarda la Hacienda Pública Municipal del 30 de junio del 2016 por rubros, el cual se generó
de enero a junio del presente ejercicio, con el saldo inicial del 1 de enero del 2016 y las operaciones realizadas a junio en apego a lo que marca la ley fiscal correspondiente. Existencia inicial, 1 de enero de 2016, 4.548.350. Impuestos sobre el patrimonio predial, 1.446.156. Derechos de agua, rastro, diversos, 1.913.871. Productos, ingresos adicionales, 74.713. Participaciones y aportaciones federales, 22.404.139. Participaciones y otros, 134.688. Total de ingresos recibidos al 30 de junio, 30.521.918. El ahorro neto al 30 de junio, 7.102.591, integrado por un saldo en bancos de 4.860.200 al 30 de junio del 2016 y 2.202.200.000 de ahorro en gasto presupuestado. En el predial es un departamento que tiene como labor fundamental atender al contribuyente en lo que a pagos de impuesto predial y traslados de dominio se refiere. Estos recursos se entregan directamente a Tesorería Municipal, recaudando un total de 1.354.193. El padrón de predios cuenta con 6.760, de los cuales 4.610 son predios urbanos y 2.150 rústicos, de los cuales 5.950 fueron pagados este año, el 92% de recaudación. La Contraloría Municipal, que se encuentra a cargo de la Contralora Josefina Negrete Hernández, dentro de sus funciones se encuentra el vigilar el correcto ejercicio de los recursos financieros, de la información para la toma de decisiones y del aseguramiento del patrimonio, así como un total de aprovechamiento del recurso humano con la que cuenta el ayuntamiento. La Oficialía Mayor es la dependencia encargada de otorgar apoyos administrativos en relación a los recursos humanos, materiales y servicios generales que se requieren. En la administración, el responsable Luis González Hernández, en quien tengo toda la confianza para que desempeñe su función, ha apoyado con material eléctrico. Se atendieron 322 reportes para mantenimiento de luminarias y se reemplazaron 15 lámparas en el circuito Avenida 1 de Mayo y Libramiento Francisco Sarabia. Canchas de usos múltiples, se instalaron reflectores alumbrado en la Plaza Juárez, Cancha Bicentenario y la Capilla de San Nicolás de Tolentino. Se atendieron 34 reportes de drenaje. Se ayudó a 331 personas con diferentes materiales para la construcción, como arena, grava, bloc, cemento, láminas de cartón y material eléctrico. A las escuelas se le apoyaron con diferentes materiales, relleno, equipo de cómputo, poda de árboles, artículos deportivos y mantenimiento de instalaciones eléctricas a diferentes escuelas del municipio. Los caminos a Cacosecha se apoyó con material y maquinaria para la rehabilitación de los caminos, donde acabamos de comprar una máquina especial para darle mantenimiento a los caminos ejidales. Se dio el mantenimiento con pintura de tráfico a guarniciones, pasos peatonales, topes, puentes vehiculares, estacionamiento para discapacitados, camellones en la Avenida 1 de Mayo y Oriente a Poniente, Libramiento Francisco Sarabia y salida a la estación. Se pintaron paradas de autobuses, se dio mantenimiento con pintura al panteón de la cabecera municipal